continuando un poco más con lo que yo debería, o con lo que yo debería hablar, quiero decirles que mi acercamiento a la escuela, es decir, pensé escribir un documento y en la medida que se fue desarrollando este evento, me di cuenta que no era un acercamiento en concreto o en particular, sino que ha sido un acercamiento sucesivo, por lo menos en tres o cuatro momentos importantes de mi vida. Todo el momento de la celebración de los 75 años de la escuela, los 75 años de la celebración de la autonomía, han generado un verdadero movimiento en mi mente y pienso, posiblemente no sea un pensamiento muy original, pero que en la medida que nos metemos en el pasado, que nos adentramos en el pasado, en esa medida crece nuestra comprensión del mundo, crece la comprensión de nosotros mismos. Por ejemplo, la maestra Rosaura Moreno, que vengo a descubrir como una alumna fundadora de esta escuela, de la Escuela Regional de Música, que fue mi maestra hace muchísimos años, cuando yo tenía tal vez 10 o 12 años, y que la redescubro hace muy poco tiempo con ese carácter y con esa admiración que me causa toda una vida dedicada a la música. Mi ingreso a la universidad. Yo ingresé a la universidad siendo muy joven, por ahí, por esa edad que les menciono, a los 12 años, ingresé a iniciación universitaria. Licenciado, ¿verdad? 2, actualmente edificio dedicado a la autonomía universitaria. Y bueno, pues se me hace el círculo ahí. Cuando ingresé a estos espacios de estudio, pues naturalmente lo que asimilé fue el espíritu universitario. Sin saberlo, no me abandonó. Hice caminos por diversas instituciones, por Bellas Artes, etc. Pero en realidad fue siempre la universidad la que ejercía su efecto de imán, y fue la universidad a la que pude dedicar la mayor parte de mi actividad docente. En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, siendo presidente Miguel Alemán. En el año 52-53 llegué a ese instituto, pero mi intención no era ser un miembro como la mayor parte de los jóvenes de ese instituto, sino quería formar un coro. Esto lo logré, y como el instituto era muy joven, pues realmente me ofreció algunas facilidades. En el 53 me dieron la posibilidad de organizar 2 series de conciertos. Aquí ven ustedes en este collage, en la parte inferior del lado izquierdo, estoy de espalda dirigiendo un coro. Claro, allá hay un cuarteto de cuerda, que fue un cuarteto premiado. Abajo ven ustedes a Emilio Novello, un extraordinario, ya en esa época, ahí no tiene más de 20 años, era un distinguido violinista. Y sabemos de la carrera ya profesional tan amplia que desarrolló Novello. Fue maestro muchos años de la escuela, debe haber tenido muchos alumnos. El que recuerdo fue Raimundo Moro, como uno de sus maestros que todavía está aquí con nosotros. Y Emilio, que bueno, también tiene un tráfico, ustedes saben que un accidente en la carretera Querétaro acabó con su vida. Bueno, es una fotografía muy interesante, es la culminación de esos eventos artísticos. Vamos a empezar por el director del instituto, Mariano Ramírez Vázquez, supongo que hermano del arquitecto Ramírez Vázquez, ¿no? Un hombre muy distinguido, mi promotor, terminó como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Un día se me ocurrió ir a Europa, entonces fui a ver al maestro Juan Diego III, ahora sí es el primero del lado derecho, ahí lo ven ustedes, es una figura siempre muy notable, y él estaba en el último año de su administración como director, debe haber sido el año 44, una cosa así, 44, 40, no, 54, y llevé a mi grupito de 10 alumnos a la escuela, posiblemente la de Marsella, posiblemente, habría que comprobarlo, y fue muy amable el maestro tercero. Yo le expliqué, mire, maestro, y aquí le traigo a mis alumnos muy selectos,
la viola, otro el cello, otro iba a cantar. Y bueno, fue muy receptivo el maestro y le dijo, adelante, los vamos a ayudar. De todo aquello creo que quedó muy poco. Uno de los pocos alumnos que funcionaron aquí en la escuela hasta el último tiempo fue un maestro Antonio Armenta, y bueno, tal vez fue el menos talentoso de todos ellos, pero bueno, el hecho es que se hizo maestro y estuvo atendiendo a niños todos los años. Esa persona alta, ese personaje alto del lado izquierdo del director, es un violinista que nos visitaba, un violinista inglés de nombre John Creighton Murray. Era un violinista excepcionalmente distinguido, ¿no? Y un gran personaje. La verdad no sé cómo es que llegó ahí, yo creo que lo invité, también lo invité. Entonces, de derecha a izquierda, Juan Diego III, después una dama que no recuerdo quién fue, quién era, atrás el señor Zamacona, funcionario del instituto, le sigue Lolita Carrillo, el director de Mariano Ramírez Vázquez, John Creighton Murray, atrás de él un señor de lentes, funcionario que no recuerdo su nombre, don Julián Carrillo, y después al lado derecho de don Julián Carrillo, el nombre no lo recuerdo, pero era el director de la estación de radio XELA, de la mejor música que tenía. El nombre sería cosa de investigar un poquito, sería fácil. Y después, bueno, ahí me ven muy chavo, ¿no? Fue un momento culminante, como ustedes ven, fue una invitación muy generosa del director Mariano Ramírez Vázquez para celebrar los 2 ciclos de conciertos. Brevemente, a ver si vemos los ciclos de conciertos. Están desde luego los anteriores que ya vieron ustedes. Betty Favilla, que después se casó con el director italiano Zanoli, el maestro Zanoli, y ahora dejaron una hija, Betty Zanoli Favilla, que además es una gran historiadora, ha hecho una historia del Conservatorio Nacional de Música muy importante, con muchos datos, muy bien elaborada. Y Mariano Ramírez Vázquez se burlaba un poco cuando le presenté al tenor Baratti, y me decía, pues ojalá que así sea, que quería a bajo costo. Era muy divertido. Esta es la portada de ese librito que les platico. Es un librito que elaboraron los propios estudiantes, porque no tienes ni siquiera el año de edición, ni siquiera un directorio, se ve que no había experiencia. Pero es interesante porque da cuenta de una serie de concursos que se hicieron en el año 53, entre ellos de literatura y teatro. Aparece como figura a los 24 años de edad Héctor Mendoza, ustedes seguramente escucharon, con Las cosas fáciles. Entonces es una pieza teatral que le es premiada, no sé, una cosa de actores, etcétera, y después con esa obra se presenta en el Instituto de la Juventud y es premiada también en ese ambiente juvenil, porque realmente era un hombre muy joven, 24 años de edad. Y esa es la portada del libro, como ven ustedes ahí la conjunción de arte, deporte, tal vez ciencia, estudio, hay artesanías abajo, la cosa de la máquina de coser, y bueno, la figura de la patria representada por esa águila enorme, y bueno, la abundancia de los frutos y del ambiente, una partitura musical con un violín, bueno, etcétera. Creo que el cuadro es simbólico, trata de hablar de las actividades que desarrollaba esa institución. En la actualidad creo que todavía funciona, no sé con qué calidad, no sé si conectado y desinformado, pero en fin, en aquel momento de despliegue nos pareció que era una cosa importante. Después de ese momento, pues le dejo por ahí del 61, y en México me encuentro nuevamente con la situación de ¿y ahora qué? Porque pues habían pasado muchos años de desconecte, por 4 o 5 años, y iniciarlo era un poco difícil, ¿no?
estas buenas relaciones que había dejado años atrás pues ya no estaban, entonces hubo que empezar desde el principio. Daban algunas clases por el Pedregal de San Ángel y ganaba como 90 pesos al mes, ¿no? Al mes, no diario. Pero ahí empecé. Pero, ¿qué sucedió? Que me acerco nuevamente a la escuela de música, entonces ya entero, y nuevamente encuentro al maestro Camilo Castro. Y una vez que vi que estaba el tercero de la escuela y que sube en un autobús, me subo en el mismo autobús. Entonces planteó mi situación, él me recordaba de años atrás que le había llevado un grupo de alumnos y seguramente no vio mi posibilidad de acceso a la escuela de música, no había plaza, pues bien, pero sí me propone ir al Instituto Miguel Ángel. El Instituto Miguel Ángel en Tlacotemeca, Colonia del Valle, tenía una sección de música escolar bastante interesante. Estaba entre ellos el propio Tercero daba clases, no estoy seguro si Pedro Michaca, había organistas, etcétera. Bueno, en fin, había un grupo, un espacio, una sección musical muy bien dotada como maestros, y los estudiantes, o las estudiantes, porque es de niñas, de jovencitas, eran o las estudiantes del colegio, o bien las madres de esa agrupación. Aquí en nuestra escuela llegó una de ellas, Consuelo López Ponce, con los hábitos en algún momento, y por cierto, fue mi alumna de licenciatura, logré su licenciatura, y después se dedicó a dar clases de música, una persona muy cuidadosa, muy talentosa, de Oaxaca. Y bueno, aquí hay una actividad, aunque no es exactamente el espacio de la escuela de música, pero sí en ese tiempo tiene que ver con son los años 70. Hay un despliegue en México y una inquietud en México muy fuerte respecto a la educación musical infantil. La escuela invitó a personas de nivel internacional, Pierre Howell y otros muchos que hicieron los medios de trabajo. Yo opté por apoyar los trabajos de un autor mexicano, César Tor. Y César Tor pues, dedicó toda su obra de composición, bueno, a los niños, a los jóvenes, pero fue editada en su totalidad por la UNAM. Y el argumento de Tor, independientemente de la discusión de la música, etcétera, me parecía muy convincente porque decía a los niños mexicanos hay que cultivarlos y prepararlos a partir de las raíces de la cultura mexicana. Y por cierto, usa los textos de Mendoza, de la lírica infantil mexicana. Entonces, eso me convencía fuertemente y apoyé el proyecto. Y hubo momentos de bastante tensión en el ambiente escolar porque se abrían los espacios, unos favorecían medios, otros. Pero la verdad, lo que logró este maestro en su momento fue algo que yo no había visto con anterioridad. Es decir, manejaba un grupo como de 300 niños apoyado con 6 ayudantes. Entonces yo llegué ahí como ayudante, no me importó ser ayudante, no importa, y por mucho apoyo es así. Y fue en la época que también tiene que ver el Paco Francisco Martínez Canares, y una partecita con Gilberto Ramírez, ese periodo de tiempo también, pues no quiero decir de transición, sino muy fuerte. A Francisco Martínez le tocó nada menos la instalación, es decir, la construcción de su escuela, y venir a trasladarnos justamente de Mascarones, antes de Cedro 16, Mascarones, y por último llegar a este edificio que es el que actualmente me pertenece. Quisiera cerrar un poquito diciendo que, bueno, el acercamiento a la universidad no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Posiblemente, y este es un punto ahorita que digo con toda honestidad, lo siento verdaderamente, tal vez este que estoy viviendo ahora respecto a la historia de la escuela es el que más me ha acercado a la propia institución. Es el que me renueva la sensación de vida y sobre todo de identidad universitaria.
Siento que en lo personal, bueno, no puedo decirlo de otra manera, lo voy a decir como lo pienso, siempre estuve un poco en las causas perdidas. Sí, estuve en las luchas sindicales en favor de los estudiantes, en favor de los trabajadores, en favor de la educación musical infantil mexicana. Y bueno, todas esas cosas a veces sufrieron golpes muy fuertes y me dejaron incrustado en un espacio un poquito, a veces un poco incómodo, como un poco brillo de izquierda y esa cosa. Y bueno, lo asumí y lo sigo asumiendo porque siento que en su momento hice las cosas de acuerdo con mi auténtica forma de sentir y de pensar. Bueno, pues les agradezco su gentileza muchísimo. Perdonen si no les traje un trabajo elaborado. Creo que no lo podía hacer. Muchas gracias.